Vamos a empezar con toda la parte práctica de las máquinas de corriente continua, ya sea motores y generadores. Yo les voy a hacer un pequeño recordatorio para entrar en el tema. Esto que están viendo acá, esto lo vimos nosotros como... perdón. Esto lo vimos en primer año. ¿Viendo un imán? Sí, profe. Sí. Bueno, esto lo vimos en primer año en integración eléctrica, cuando vimos la parte de parámetros eléctricos. El tema es un poco recordarle cómo funciona esto y dónde están las leyes que nos movemos, que nos vamos a mover. Esto es muy parecido a lo que ya vimos con transformadores, nada más que ahora en corriente continua. Bueno, esto que tenemos acá es un imán. Ustedes saben que el imán, un imán permanente, es una pieza que tiene las propiedades de generar estas líneas de fuerza entre esos polos que hemos designado norte-sur por una convención. Y en esa convención decimos de que las líneas de fuerza o de inducción salen desde el polo norte y van hacia el polo sur. En esa oportunidad nosotros enfrentamos, cuando dábamos esas clases, enfrentábamos dos imanes, es decir, un polo norte con un polo sur. Se generaba ese pasaje de líneas de fuerza o de líneas de inducción de un polo hacia el otro, ¿sí? Y si colocamos un conductor cerrado, un conductor al cual cerrábamos con un instrumento y lo movíamos hacia un lado o hacia el otro, veíamos que en este caso un galvanómetro se generaba un valor de tensión. Es decir, había un pasaje, una tensión y había un pasaje de corriente. Esto era una cuestión muy elemental. Es decir, ese conductor lo movemos y se genera, en el instrumento vemos que hay un pasaje de corriente. Se genera una tensión, una fuerza electromotriz. ¿Y ahora por qué no pasa? Perdón. Bueno, a partir de ese principio, si nosotros colocamos un conductor, generamos una primera regla, hablábamos en ese momento de la regla de la mano derecha. En ese conductor se genera una fuerza electromotriz E que tiene que ver con el valor de B, que es inducción, cantidad de líneas de fuerza que están pasando, líneas de flujo. Igual que en la parte de transformadores, nada más que lo otro es alterno. Están pasando líneas de flujo de un polo hacia el otro, y si ese conductor lo desplazamos a una determinada velocidad, en un determinado sentido, en ese campo se produce una fuerza electromotriz. Primer principio. Línea de inducción, L, la longitud del conductor que corta línea de fuerza, y B es el lugar hacia donde se desplaza el conductor. Esto genera la regla de la mano derecha, que me dice que si la inducción tiene la dirección del dedo índice y se mueve en dirección del pulgar, con la mano derecha, el dedo medio, en la posición del dedo medio, me indica cuál es el sentido de la corriente. Esto ya lo oímos a todo esto. Estoy haciendo un solo recordatorio porque con esto vamos a entrar, ¿sí? A ver. En la misma situación, enfrentando dos imanes, donde se forma esta inducción, si a un conductor colocamos un conductor
veíamos que se genera en él una fuerza electromotriz. Si por el contrario le aplicamos un conductor ahora por el cual circula una corriente, en este caso una fuente de corriente continua, que sería una pila, una batería, vemos que el conductor se va a desplazar hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a la polaridad que tenga la corriente, al sentido que tenga la corriente. O sea, se va a desplazar hacia un lado o hacia el otro. En aquel momento dijimos, en el primer caso, cuando movíamos el conductor estábamos en presencia de un generador. En este caso, es decir, es el principio del generador, en este caso estamos en presencia de un motor. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar en toda esta parte. Hay otra no sé por qué no pasa. Hay otro principio que es la ley de Biot-Savart, que tiene que ver con la mano a la derecha. Esto también lo vimos en la parte de transformadores, que dice que cuando por un conductor circula una corriente, se forma alrededor de ese conductor un campo magnético. De acuerdo a la dirección que tenga la corriente, en ese conductor se forma alrededor de él un campo magnético. Lo representamos con esta figura bien esquemática, con una brújula donde nos indica de que para realmente demostrar que hay un campo magnético. En función de eso, ahora aparece la regla de la mano izquierda. En este caso, el conductor por el cual circula una corriente indicada con la letra I, damos la misma presencia de un campo magnético, las líneas de fuerza salen del polo norte, esto por convención, y ingresan por el polo sur. En ese conductor se genera una fuerza. ¿Qué ocurre? En presencia de este campo inicial, el B sub 0, que sería donde cuando no está el conductor, al incorporarle el conductor por el cual está pasando corriente, en este caso el conductor está viniendo hacia la pantalla, es decir, la dirección de la corriente es hacia la pantalla, el punto, ¿la verdad? Se integran los dos campos, el campo principal y el campo que genera el conductor, y provoca un desplazamiento. Esto hace de que haya un desplazamiento del conductor, que tienda a moverlo al conductor, hacia un lado o hacia el otro. Esto es por ley de Lorentz. Esa fuerza es directamente proporcional a la corriente, a la longitud del conductor que está cortando la línea de fuerza y a ese campo magnético, esa inducción magnética. Aquí aparece la regla de la mano izquierda, con el mismo criterio. El índice me indica la dirección de la inducción magnética, de la línea de fuerza. El dedo medio me indica cuál es la dirección de la corriente, y el dedo pulgar, la posición del dedo pulgar, me indica hacia qué lado va a estar dada la fuerza. La fuerza que va a desplazar ese conductor. Esta es la ley de Lorentz. Esto también lo vimos, cuando a un solenoide, a un enrollado de alambre de cobre, una bobina, le aplicamos una tensión, en este caso una fuente de corriente continua, como sería una batería, se genera en él un campo magnético, ¿sí? Formando esas líneas de fuerza, formando un polo norte y polo sur de acuerdo a cómo sea la polaridad a la que está conectada esa bobina. Si en ese solenoide o bobina, en la parte de aire, le colocamos un material magnético, bueno, estamos en presencia de un electroimán. Es decir, este imán que se formaba con ese criterio en el aire, ahora se formaliza aumentando la cantidad de líneas de fuerza. En este caso estaba en el aire, y en este caso es un electroimán. Lo primero que vimos era un imán permanente. En este caso es un electroimán.
con ese mismo principio. Bueno, esto, es decir, el material que estaba, las moléculas, las partículas del material magnético, a través del paso de esa corriente que circula por la bobina, hace que se orienten y formen, por eso podemos hablar de electroimán, por eso hablamos de materiales ferromagnéticos. Esto lo vimos en primer año. Y bueno, y acá aparecen las leyes y reglas básicas del electromagnetismo. La ley de Faraday, esta que la fuerza electromotriz, lo vimos también en la parte de transformadores, es igual a la cantidad de conductores, N, por la variación del flujo en el tiempo. Acuérdense, la ley de Faraday y Lenz viven juntas. Es decir, Faraday es la que dice que cuando un conductor corta líneas de fuerza, genera una fuerza electromotriz, y Lenz le colocó el signo diciendo de que toma una dirección, esa fuerza electromotriz toma una dirección contraria a la causa que la genera. Explicamos la ley de Lorentz, que es la fuerza que tiene que ver con la carga que se desplaza. Hablamos de la ley de Biot-Savart, donde se generaba, cómo se generaba un campo magnético, cómo era la intensidad del campo magnético alrededor de un conductor, y cómo era la inducción magnética y cómo se relacionaba el campo magnético con la inducción, con la densidad de flujo, a través de este coeficiente mu, que era el coeficiente de permeabilidad del material. Y bueno, y la famosa ley de Ampère, de que la intensidad de campo por la longitud del campo magnético era igual a los ampere vuelta, a n por i. Explicamos cuál era la regla de la mano derecha y cuál es la regla, la fuerza electromotriz, B por L por B. Estas son las leyes que manejamos en la parte de transformadores y también la vamos a manejar acá. Esto es un poquito esta introducción. Esto capaz que se lo haya explicado también el ingeniero Plenković, de cómo se relacionaban las leyes eléctricas y las leyes magnéticas. Las leyes eléctricas, a través de la ley de Ohm y de Kirchhoff, vinculan corriente con tensión. La ley de Ampère y Biot-Savart vinculan lo que es campo magnético con la corriente. La acabamos de ver. Y la ley de Faraday-Lenz, vinculan lo que es el campo magnético con la tensión, formando este famoso triángulo de Pauli, que creo que también esto se lo hemos tomado al ingeniero Plenković, por eso lo vuelvo a incorporar. Esto es un recordatorio de todo lo que vamos a ver ahora, todo lo que vamos a aplicar ahora. Nosotros vamos a entrar, dejo de compartir esto, y vamos a entrar cómo están constituidas vamos desde el principio. ¿Cómo es la constitución de las máquinas de corriente continua? Bueno, esto es una descripción, digamos, bastante gráfica de cómo sería una máquina de corriente continua. Fíjense, nosotros en este caso no usamos imanes permanentes, sino que usamos electroimanes. En lo que sería el 2 sería la pieza polar, donde tiene en el 8 está el devanado de excitación, es decir, esa bobina, cómo formamos el electroimán. En este caso tenemos lo que sería la parte superior, perdón, el polo norte, y abajo de la misma manera con otro electroimán que sería el polo sur. En el centro está el rotor. Esto trabaja igual que los transformadores. Hay una parte inductora, que sería la bobina, y una parte inducida,
que sería el secundario del transformador, haciendo una analogía. En este caso, los conductores donde se induce esa fuerza electromotriz están en un rotor que lo vamos a llamar nosotros, en algunos libros figura como armadura, nosotros lo vamos a llamar a ese rotor, a donde están incorporados los conductores que cortan líneas de fuerza, lo vamos a llamar inducido. Todo es el inducido. Vamos a ir viendo cada una de las partes del que tiene todas cómo están constituidas las máquinas. Entonces tenemos las piezas polares, ¿sí? Con la bobina de excitación. Esta sería la zapata polar. Ya vamos a ir viendo por qué tiene esta forma, siguiendo un poco el radio del inducido. Y acá aparece un tema muy importante que en la parte de transformadores no lo teníamos, o lo teníamos poco en cuenta, porque trabajamos para que no hubiera entrehierro, pero acá necesitamos el entrehierro. Acá necesitamos el espacio que hay entre la pieza polar y el inducido, se denomina entrehierro, y es muy importante porque ustedes ya lo estudiaron. Los amper vuelta son mucho mayores cuando aparecen los entrehierros. ¿Está bien? Bueno, acá en la máquina lo necesitamos al entrehierro, porque si no, este rotor no va a poder girar. Cuando hablamos del inducido, el inducido tiene ya vamos a ver, es bastante particular, porque nosotros recién movíamos un conductor, y en este caso también tenemos un conductor, pero tenemos más de un conductor, tenemos muchos conductores, todos agrupados en ese eje, en ese rotor. Un montón de conductores, una determinada cantidad de ellos que están arrollados sobre ese rotor, para aprovechar para hacer más alto el rendimiento de la máquina. Acá aparece un lugar en el inducido que se llama colector, el colector, que serían donde se van a conectar las puntas de bobina. Es un sector, ya lo vamos a ver en detalle, es un sector donde están alojados una serie de piezas de material conductor, generalmente de un cobre, con agregados que aumentan su dureza y resistencia al rozamiento. Y esa conexión que hay, esa conexión entre el colector, que serían donde se van a conectar los conductores, y el exterior, se hace a través de unos contactos móviles, porque esto gira. Al girar, entonces estos contactos se denominan escobillas. El número de escobillas, bueno, esto lo vamos a repetir varias veces, es igual al número de polo. En este caso está dibujada, está graficada una máquina bipolar. Tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Entonces, la cantidad de polos tiene que ver con la cantidad de escobillas. Aquí aparecen en lo que está marcado como 4 y 9, el polo auxiliar. El polo auxiliar se llaman polos auxiliares o polos de conmutación. Esto es importante, la presencia de estos polos en la máquina. Capaz que ustedes ya han entrado a ver un tema que se llama reacción de inducido. No. Bueno, anótenselo por ahí. ¿Cómo? Que no, digo. No lo hemos visto. Anótenlo por algún rinconcito de ahí y no le digan a nadie que el tema reacción de inducido, que es muy importante, es un tema que sale en en muchos exámenes, casi le diría que el 95% de los exámenes. Pero no le digan a nadie todo esto. Reacción de inducido se llama. Es un fenómeno bastante particular y que tiene mucho que ver con la máquina, que ya se lo vamos a comentar. Después no digan que no les dije. Bueno, esta sería
cómo está constituida la máquina, un corte con todas las partes, es decir, se completa estas piezas polares, es decir, el flujo a través de esto que contiene todas las partes de la máquina, que sería se llama culata. El 1 se llama culata, que es por donde es parte de la carcasa del motor, de la máquina, del generador motor, y que también forma parte del circuito magnético. Bueno, tiene dibujada al último en la 13 las patas, los pies de la máquina. Bueno, acá vamos a ver el circuito magnético, es decir, ¿se acuerdan que en el transformador era todo un núcleo cerrado? Bueno, acá tenemos entrehierro, acá aparece un entrehierro. Acá tenemos una máquina bipolar y acá tenemos una máquina tetrapolar. Es decir, tenemos, en este caso, el circuito magnético, creo que las flechas están al revés. Pero bueno, están nominados los polos al revés. El circuito magnético sería, sale de acá, pasa por el inducido, atraviesa el entrehierro, pasa por el inducido, entra al polo sur, cierra por la culata y vuelve a entrar al norte. El del otro lado haría lo mismo. En este caso es bipolar. El circuito magnético bipolar tiene esta forma. En una máquina tetrapolar, es decir, que tiene dos pares de polo, dos pares de polo, 2P igual a 4, 2P igual a 4, dos pares de polo, tiene dos norte y dos sur. Entonces el circuito magnético aquí sale, es decir, si lo seguimos, sale, ustedes ven la flecha, ¿no? Que yo estoy utilizando, ¿la ven? Sí, genio. Sí, sí. Sale del polo norte, entra al polo sur y cierra por la culata. Lo mismo ocurre con el que está a la izquierda, sale del norte, entra al sur, cierra por la culata. En el otro polo norte, el que está en la parte inferior, sale del polo norte, entra al polo sur, cierra por la culata, y acá está formado este circuito magnético. Es decir, en una máquina bipolar se comporta de esta manera, en una máquina tetrapolar de 4 polos se comporta de esta manera. Hay máquinas de 6 polos, de 8 polos, tiene mucho que ver el número de vueltas que va a tener la máquina para ver la cantidad de polos. Bueno, vamos a ver cómo son las partes principales de las máquinas de corriente continua. Recién hablamos del polo principal, que es el polo donde se va a generar el flujo magnético. Siempre en estas máquinas, en las máquinas pequeñas de corriente continua, si ustedes desarman los motores de los juguetes, los imanes son permanentes, ¿está bien? Son imanes permanentes. En este caso, o pequeños motores, en este caso, en las máquinas de corriente continua, tenemos cómo es el polo principal, tiene todo el arrojamiento, la bobina, los paquetes de bobina de excitación, y bueno, tiene toda una serie de dispositivos de fijación, ¿sí? Fíjense que a través de este bulón, que lo indica como 3, está fijado a la culata. Esta es parte de la culata, la zapata polar, el núcleo todo, el núcleo polar, el 4 sería el aculato yugo, y estas perforaciones que generalmente que aparecen en el caso de esta figura, muchas veces son perforaciones a través de estas chapas, digamos, todo esto está laminado, ya vamos a ver cómo están laminados. Estas perforaciones son para fijarlo, para fijar la zapata, y a su vez, en muchos casos, sirve de ventilación. Acuérdense que por acá circula corriente, al generarse el flujo, esa corriente por Joule tiene pérdidas, provoca calentamiento y además, al haber un movimiento
digamos, al haber un flujo magnético también hay pérdidas por histéresis y por Foucault. La parte inferior sería lo que es el rotor. ¿Está bien? Hablamos de los polos auxiliares. Estos polos auxiliares o polos de conmutación son mucho más pequeños. En general, en las máquinas grandes siempre llevan la cantidad de polos de conmutación o polos auxiliares, y la cantidad de polos es la misma, de polos auxiliares es la misma de polos principales. Ya vamos a hacer una breve explicación de cómo funciona esto para anticiparles el funcionamiento de esto. Vimos lo que es los polos y no está acá vamos a ver cómo es el inducido. Dijimos que el inducido es el rotor de la máquina donde están incorporados todos los conductores que van a cortar líneas de fuerza. En este caso, tenemos un inducido de una máquina pequeña, ¿sí? Y al lado, que dice Sinde de Van Art, tenemos inducidos ya de máquinas de más potencia. Se llama inducido, en varios textos lo vamos a encontrar como armadura, ¿sí? Estas bobinas, es decir, estos conductores, hay muchos conductores, y fíjense, el colector sería donde se conectan esos conductores, sería la parte donde hacen contacto esos conductores que están en la bobina del inducido. Esto es una pieza, acá tenemos una pieza importante. Fíjense cómo se van a ir colocando las bobinas. Acá está Sinde de Van Art, está, digamos, ya van a ver cómo están formadas estas ranuras. En la pieza a la izquierda ya tenemos un colector, una foto de un colector, y fíjense el tamaño del colector. Esas pistas ven más oscurecidas es donde estarían apoyados el colector es toda esta pieza. Estas piezas donde está oscurecido, donde estarían apoyadas las escobillas, es donde rozan las escobillas, donde están rozando, hacen contacto las escobillas con la bobina. Es la forma de conectar o recolectar la información de la máquina a través de las escobillas. Y eso, estas escobillas pueden ser, siempre cuando hablamos de número de escobillas tiene que ver con el número de polos. Pero a la vez, de acuerdo a la corriente que manejen las escobillas, puede haber agrupadas en cada escobilla, pueden haber agrupados varios dispositivos. Ya lo vamos a ver. Bueno, acá hay un corte de cómo este inducido, este rotor, está laminado. Son muchas láminas, por esto lo que decíamos, pérdidas por histéresis y por Foucault, para reducir estas pérdidas. Reitero acá, esto que se ven acá se llaman ranuras, que es donde van a ir alojados los conductores. Estas perforaciones son, por el mismo motivo que expliqué antes, son de ventilación. En algunos casos, en máquinas grandes, esa ventilación tiene que ser bastante importante. Y bueno, acá esto se encastra en el eje a través de una traba, ¿no? No sé cómo estoy con el tiempo. Quedan 6 minutos todavía. Sigamos. Bueno, este es el inducido. Tendremos al detalle del colector. El colector, decimos que es donde van alojados, son los terminales de cada una de las bobinas. En este caso, esas bobinas pueden ser de alambre, pueden ser planchuelas, todo va a depender de la potencia de la máquina. Acá, como se da lo mismo que ocurrió en el transformador, a mayor potencia, mayores tamaños, a mayores potencias, más corrientes, conductores de mayor sección. En este caso, pueden llegar a utilizar, como se muestra acá, en este caso, una especie de planchuela. Esta pieza, que sería la número 3, que se llama delga,
Son las láminas del colector. Esto se llama delga. Cada una de estas piecitas que se ve aquí en esta parte, en la foto inferior, se llaman delga. Son de cobre o de un material cobre o un material con insertos de metales para endurecer, para endurecerlo, para hacerlo más resistente a la fricción. Porque en esta parte se le van a apoyar las escobillas. Esta es una pieza que está aislada, está asociada al eje, al rotor, pero está aislada. Así que el 2 indica cómo son el número 2, cuáles son la empaquetadura aislante, el aislante que hay, porque esto todo es material que tiene que ver con cómo está conformado el inducido, y estos insertos, esto que está insertado aquí, son material conductor. Decimos lo que es de cobre o material conductor, cobre, bronce o latón, y que está encastrada a través de un dispositivo mecánico que se llama cola de Milano. Eso, este encastre se llama así, porque esto gira a alta velocidad para que no se desplace. Bueno, acá en la parte derecha abajo están, fíjense, dice aislamiento Micanita. Estas son fotos viejas, ¿no? De textos viejos. Este material ahora, los materiales nuevos, los materiales aislantes son de mucha mayor calidad que esto, pero sin embargo así funcionaba. Fíjense cómo es acá el aislante, que en este caso lo llamo Micanita. El aislante cobre, aislante cobre, es decir, cada una de estas delgas están aisladas, están aisladas con respecto al eje y aisladas entre sí. Esta pieza se llama colector y las delgas están en el colector. Bueno, acá vemos las escobillas, que sería, la escobilla sería el punto de contacto entre la parte que está girando con el exterior de la máquina, con los bornes de la máquina. Tiene un porta escobilla, que sería este que está indicado como el número 1, y aquellos que alguna vez han trabajado o han desarmado un motor de corriente continua o algún dínamo viejo de los autos, o un burro de arranque de automóvil, se encuentran con que ahí adentro están, le decimos, los carbones. Esas son las escobillas. A lo que llamamos carbones son las escobillas. Esto es el portaescobilla. Tiene a través de un resorte. Este resorte tiene la fuerza suficiente para mantener el contacto a este nivel, pero no tiene que tener tanta fuerza, porque si lo ajusta mucho, provoca un desgaste excesivo de la escobilla, y también puede provocar un desgaste excesivo sobre el rotor, sobre el colector, perdón, sobre el colector. Aquí en la foto de la derecha se ve cómo está apoyada la escobilla y cómo va dejando ese camino oscuro, porque se da por el desgaste de la escobilla. Acuérdense que acá, cuando esto está girando, está pasando corriente. Entonces, al haber paso de corriente, esto es un contacto deslizante y provoca chispa. Al interrumpirse la corriente, ocurre lo mismo que dentro de una llave. Cuando la prendemos y la apagamos, hay una chispa. Bueno, eso provoca ese corte, esa interrupción del paso de la corriente, provoca chispa, provoca calentamiento, y esto es uno de los problemas que empezamos a arrastrar cuando la máquina funciona. Corto acá. Está por cortar, Ger. Bueno, corto y nos volvemos con